Para nosotros es un placer tremendo tener a esta hora a Jaime de Jesús Echenique Salinas. Qué agradable, Jaime, la verdad que como comentábamos anteriormente, eres el único que nos hacía falta de los élites aquí en Colombia. Gracias a Dios, son los tiempos de Dios lo que se da, cuando se da y cuando debe ser. Con nosotros está Víctor Hugo García, que es la persona que nos hemos estado apoyando el baloncesto colombiano a nivel, en este nivel de YouTube, en lo que podamos. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Básquet al Día. No, primeramente gracias a ustedes por la paciencia, por poder encontrarme. Y pues nada, muy contento de estar aquí, de compartir un rato y pues hablar de un hermoso deporte que nos apasiona y creo que todos disfrutamos eh, este tipo de cosas. El hablar de baloncesto es algo que a veces, por un lado como profesional, a veces lo dejas a un lado porque lo último que quieres es hablar de baloncesto, pero hay espacios donde se prestan las situaciones para conversar y analizar ciertas situaciones. Entonces, nada, contento de estar acá. Jaime, ¿en dónde te encuentras y qué andas haciendo por estos días de off-season? Bueno, yo siempre en el off-season me vengo para Estados Unidos. Siempre estoy entre Texas y Los Ángeles. Este año decidí estar un poco más local. No quería estar, lo siento, no quería estar viajando tanto porque ahora tengo una mascota. Entonces, quiero compartir con él, con tenerlo a mi lado un poco más en vez de estar moviéndome para cada rato. Entonces ahora mismo decidí quedarme en Austin, Texas. Mi AAU, mi entrenador de AAU, que es el entrenador de clubes que tuve yo desde el primer año, es uno de los asistentes entrenadores de Texas State en San Marcos. Entonces, él fue la persona que me guió por toda mi carrera en el tema universitario, en el tema profesional, en el tema de la NBA. Entonces, siempre ha tenido, incluso me sigue guiando en el tema profesional. Entonces siempre ha sido como mi mentor en esos momentos. Entonces siempre, cada año que termino, me vengo y paso 2 semanas, pero este año él me correlacionó a otra agencia, perdón, a otra agencia no, a una academia acá, de a una academia local que hay acá, que trabaja con varios jugadores que iban aquí en Austin. Y hoy fue o han venido varios entrenamientos, entonces siempre me ha gustado. Entonces sí me lo paso aquí en Texas y creo que estar aquí por toda la off-season hasta que me aburra y me decida ir a Colombia otra vez. Raúl, un paréntesis para explicarle a nuestra audiencia qué es el AAU. El AAU es básicamente, es la Unión Atlética Amateur, es un circuito deportivo en el que se hacen equipos en el verano principalmente de jugadores de colegios y que, en resumen, es el gran mostrario de los atletas del futuro en los Estados Unidos. Las marcas de zapatos invierten bastante en patrocinio en los equipos del AAU porque desde allí empiezan a seleccionar las figuras del futuro. No, eso era como para ponerlos un poquito en contacto. Adelante, Raúl, en No, contexto. y es importantísimo aclarar toda la situación porque nos ven, nos escuchan, pero de pronto escuchan algo y no saben qué es lo que estamos diciendo. Muy oportuno tu aclaración, Víctor Hugo. Jaime de Jesús Echenique Salinas, abril 27 de 1997, hijo de doña Lidia y don Jaime. Lidis, Lidis, ¿cómo te sientes, hijo único? ¿Qué dolor fue para tus papás? ¿Quién sufrió más en tu salida de la casa? ¿Ellos o tú? yo creo que ellos. Ah, pero en ese sentido, cuando yo sentí que yo me estaba preparando desde muy temprano para dar ese salto, entonces para mí fue más que desapego, como que por fin llegó mi turno. Esa era una época, en esa época, cuando tenía 16, 15, 16, esa era la época de Andrés Ibargüen, del Magdalena, de Gildo Mendoza, de Yacine Mosquera, de Brian Angola, de Tony Trocha. eh, o sea, había muchos jugadores locales en ese tiempo en el cual ya todos estaban yéndose para Estados Unidos y yo era el último, yo fui el último de la camada que como quien dice se fue. Entonces cuando llegó mi turno, yo como que por fin. Entonces yo creo que en esa parte a mis papás, especialmente a mi mamá, le dio más duro que a mí. A mí, ya yo quería irme. Entonces en esa parte creo que le dio más duro a mi mamá por la pegada que éramos los dos.
Jaime, yo te recuerdo, te vi varias veces que fui a Barranquilla a ver nacionales. Tengo la impresión de que de toda esa camada que tú mencionaste, de alguna manera tú fuiste hasta ignorado. En parte porque los jugadores que mencionaste tuvieron un desarrollo un poco más prematuro que el tuyo. Para el jugador grande el desarrollo siempre es más complejo, siempre toma más tiempo. Y recuerdo que tomaste cierta notoriedad a raíz de un torneo nacional de Bogotá, en el que no recuerdo bien cómo era, viniste con un equipo, terminaste jugando con Antioquia o viceversa, pero ahí creo que se gesta ya todo tu reclutamiento para los Estados Unidos. ¿Cómo fueron tus primeros días? ¿Cuál era tu confianza cuando viajaste a los Estados Unidos a iniciar tu carrera en el exterior? Sí, por ese lado yo fui uno de los últimos. Yo creo que en ese tiempo ya yo estaba despegando, como que ya me estaba dando a notar o se mostraban pequeños como sparks, como destellos de grandeza, por decirlo así, de mi talento y de todo eso. Obviamente cuando yo llego allá, y yo llego a donde estaba Andrés Ibargüen y Gildo Mendoza, que para mí eran como mis ídolos en esos momentos. A Gildo siempre lo han mirado y Andrés también, porque claro, eran las figuras de ese momento de Colombia, eran los representantes y yo como que wow, pero más que sorprenderme, me acogieron de una manera impresionante en el cual Eso fue en hicieron que... Trinity Valley. Exacto. Pero antes de eso, ellos jugamos en un programa que se llamaba Elevation Skills. Jugamos varios torneos de AIU. Ellos estaban en el equipo élite y a mí, y a mí me tenían arriba y abajo, para poder tener más tiempo de juego, porque yo acababa de llegar. Pero a mí nunca se me olvidó la primera vez que jugamos, no, perdón, ese verano, lo siento, ese verano que yo llego, comenzamos a ver los entrenadores y mi entrenador, mi AAU coach, con el que tengo una gran relación, Dante, lo primero que cada entrenador dijo que cuando llegue ese verano me decían Baby Duncan. Y como que, ¿y por qué? O sea, yo sabía quién era, obviamente, pero todo el mundo enseguida comparaba a mi juego inmediatamente, incluso sin haber tenido el roce de AAU todavía. Yo llego como ese skill level bastante alto y eso fue lo que me dice todo el mundo en ese momento. The Big Fundamental, Tim Duncan. Lo siento, digo. The Big Fundamental, el apellido, el apodo más conocido de Tim Duncan. Precisamente por eso, no se destacaba particularmente por su habilidad atlética, sino por el gran nivel de perfeccionamiento de sus habilidades. No, Exacto. y se parece físicamente Jaime a Tim Duncan, se parece. Yo me puse a analizar hoy que estuve estudiando y te parece bastante a Tim Duncan. Ese para mí era un ídolo, tanto como Thompson. No, Thompson no, Robinson, David Robinson, las Torres Gemelas de la NBA, los famosos de los Spurs. Me encantaba ese equipo y esos dos para mí eran ídolos. Jaime de Jesús, sociólogo, psicólogo, cómo representa, cómo funciona esas dos carreras que tú hiciste en tu carrera profesional como basquetbolista. ¿Tienen alguna similitud? ¿Te ayudan en tu comportamiento? ¿Cómo tienes ese join con tu baloncesto? Bueno, yo primero, cuando llego a Estados Unidos, la primera carrera que comienzo a estudiar es negocios internacionales. De alguna manera no me gustaba mucho el tema de cómo le estaban dictando. Me parecía un poco más, no me gustaba por dónde se estaba inclinando, creo en esos momentos. Entonces, obviamente, uno tiene que estudiar para poder graduarse, para poder jugar baloncesto. Y yo en ese semestre estaba dando varias clases de psicología. Entonces yo me reúno con ¿cómo se dice? Con mi consejero académico y me dice, mira, estas son las opciones. Y le digo, bueno, pues sociología. Entonces, ok, entonces comienzo a estudiar sociología, me enamoré de la sociología, me enamoré del pensamiento, de cómo las masas influencian el comportamiento humano. Ya para mi último año, ya yo nada más tenía que dar como 2, 3 clases. Yo como que, yo no voy a dar 2 o 3 clases, entonces ok, vamos a hacer un posgrado. Entonces, ok, los posgrados que se van a hacer, ok, quiero hacer una profundización en psicología. Y ya comienzo a estudiar a cómo leer a las personas, cómo interactuamos con todo sobre el ser humano, el comportamiento y eso.
y me enamoré de la parte de la humanidad. Entonces, esa parte me ayudó muchísimo a entender muchas situaciones en mi vida en el cual a veces como jugador internacional, a veces es difícil pertenecer a algo, especialmente porque hay un choque cultural muy grande. Nosotros no somos americanos y no vamos a ser americanos. Los latinos tenemos una cierta forma de pensar en el cual somos mucho más extrovertidos, somos mucho más bacanos, tenemos mucho más sabor. Sin embargo, me ayudó a entender que a veces cuando no puedes con el enemigo, únetele. Y desarrollé ciertas mentalidad de la cultura americana que de una u otra forma me ha ayudado a ser lo que soy hoy. Y eso es el saber manejar el tiempo, la importancia del tiempo, la importancia de la repetición, la importancia de planear las cosas, la importancia de siempre ser ordenado, la importancia de calcular cada cosa que haga. Ese tipo de cosas me han ayudado mucho a ser lo que soy y he copiado cosas de la cultura que de una u otra manera son impregnadas en mí y a veces, y ha chocado un poco con mi familia. Ya ahora soy un poco más dócil en ese sentido, pero si tú le preguntas a todo el mundo de mis amigos y mi familia, todo el mundo dice que yo tengo el carácter más, yo soy la persona más, el que tengo el carácter más rabioso que ellos, no, el carácter más fuerte que ellos han visto. No tanto eso, no tanto es que mi carácter sea fuerte, solo que me gustan las cosas de cierta manera y cierto modo. Y, y si yo sé que uno de mis compañeros, mis amigos, es bueno para algo y él no lo ve, yo trato de explotar lo mejor, que él vea las situaciones. Hey, tú eres bueno para esto. O sea, me gusta motivar a la gente de mi alrededor. Pero sí lo acepto que a veces soy un poco psicorrígido. A veces yo entreno muchísimo cuando estoy en Colombia. Entonces llevo a todos, yo siempre tengo un grupo de personas que siempre están alrededor conmigo, excepto cuando estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos sí me muevo un poco más solo. Y las personas que están en todo el mundo las llevo al trote todos los días. Pum, 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 pum. Porque normalmente cuando estoy en Colombia estoy haciendo unos 4 o 5 entrenamientos al día. Entonces todo el mundo está como que, ok, ok, ¿cuándo podemos? Entonces yo tengo el horario. Entonces me dice, mándame tu horario para ver si abrimos espacios de tus cosas. Entonces si se meten en un pedacito, decía, no, no. Entonces todo el mundo piensa que soy un poco psicorregido en esa parte. Pero son cosas que he aprendido de otra cultura, la cultura americana, que me ha funcionado para ser exitoso en la vida. Entonces, esa parte ha sido fundamental para mí. Gran pregunta, Raúl, porque nos ha permitido ver un poquito la profundidad y el intelecto de este joven basquetbolista, y te felicito, Jaime. Jaime, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu plan inmediato? NBA, regresar a Europa y ¿has conversado con tu agente sobre el impacto que puede tener el nuevo CBA en tus posibilidades de llegar a la NBA? ¿Cómo? ¿No te escuché la segunda? La segunda es, ¿has dialogado con tu agente sobre cómo afecta el nuevo CBA y el nuevo contrato del sindicato de jugadores o las nuevas condiciones contractuales, tus posibilidades de llegar a la NBA? Ahora mismo, no, bueno, sí, hablamos casi todos los días, hemos hablado, hemos conversado. En estos momentos, donde me oriente, te soy sincero, yo soy una persona muy creyente, soy una persona muy enfatizada en que, incluso aquí tengo un versículo de la Biblia que estaba leyendo ayer, ¿dónde está? Y ahora te digo el porqué de esto. Ah, aquí dice, por lo que yo sé y los planes que tengo por ti, declara el Señor que los planes para prosperar y para no dañarte, los planes que tengo para ti en el futuro, así que no debes preocuparte. Pero Yo cuál es la siempre, cita? Dinos, por favor, la Jeremías 29:11, Jeremías 29:11. 29:11. Ok, Entonces, no te voy a ser sincero, uno como basquetbolista y como persona ambiciosa en este mundo, uno siempre tiende a estresarse por las cosas que pasan. Uno siempre tiende a preguntarse, ay, ¿por qué esto no está pasando? Ay, ¿por qué esto no está pasando? Pero he aprendido a guardar la calma en medio de la tormenta. Hacia dónde me oriento ahora mismo, yo solamente dejo las cosas en manos de Dios y creo que hasta ahora no me ha defraudado.
Pienso que sí, en toda situación que él me ha puesto, he tratado de ser mejor, mejorar y ser exitoso, y creo que me ha ido muy bien en cada situación que él me ha puesto. El año pasado fue un poco complicado en temas de llegar allí, perdón, regresar al training camp como un hype bastante alto, unas expectativas bastante altas, pero lastimosamente llegué un poco sin cosas que la gente no sabe, que la gente no, que solamente especula, que la gente dice como que bajo el nivel o no. Entonces yo ayer, el año pasado cuando llegué después de la selección Colombia, llegó un poco sentido de las rodillas, y entonces no pude ir a China con el equipo, entonces me tuve que sentar con los médicos de allá y decir, bueno, te vamos a sentar todo este tiempo, todo el training camp, porque tienes bastante una tendinitis bastante desarrollada porque no has descansado. A ver, yo el año pasado terminé el G-League, me devolví enseguida porque el equipo me quería, entonces hice como dos o tres campamentos, jugué el Summer League, después del Summer League inmediatamente volví a Colombia y jugué los 2 campeonatos que jugué, luego regreso para el training camp y ya mi cuerpo estaba como que, ok, necesito un descanso. Entonces, de regresar de un año tener un año de bastantes aprendizajes, luego ir a Europa y gracias a Dios me fue muy bien allá y demostré que, ok, él está. Entonces, en este punto en mi carrera como que no tengo, las personas que trabajan conmigo saben hacia dónde quiero ir, no tienen idea, pero no descartamos cualquier opción en ese sentido. Eh, la NBA ahora mismo se está girando en un entorno bastante distinto, algo bastante complicado para los hombres grandes, especialmente por decirlo así, los viejas escuelas como yo. Sin embargo, no sé que no tengo las puertas cerradas porque en las posiciones que me han colocado, a hacer el rol que me han colocado, lo he hecho a la perfección. Entonces, si regreso, perfecto, pero si voy a Europa también bendecido sea en ese sentido. No me estoy perfilando en ese sentido. Hablo con mis agentes todo el tiempo, entonces más o menos me van informando de las cosas que van pasando. Entonces, pues, por ahora, creo que si yo cuido mi trabajo y me esfuerzo, entreno, las cosas llegarán por sí solas, y creo que eso es algo que el karma, que haz bien y revolver al bien. Entonces, si yo entreno y hago lo suficiente las cosas se darán solas. Entonces, es así. Jaime, cómo es el cuento? Refiérnos el cuento de que estabas, o el cuento no, lo que pasó con Andrés Ibargüen, que estaban comiendo en un restaurante, tu inglés era no muy importante, y entonces tú decías, no, tráeme lo mismo de Andrés, y te trajeron una comida picante. Eso por un lado, y échanos el cuento también del bus que tu papá te dijo, toma, prende ahí y arranca el bus, y te fuiste y lo prendiste y arrancaste. Échanos ese cuento, cómo es de tu voz. Bueno, con el tema del restaurante fue que yo acabé de llegar, tenía como una semana, entonces nosotros obviamente, los que han venido, han tenido la oportunidad, saben que en Estados Unidos la comida rápida o las comidas, como que todo el mundo, no es como la tradición de Colombia de que cocinan en la casa, todo el mundo comemos juntos. No, en Estados Unidos es que coge lo primero que puedas para llevar y ahí está, listo. Entonces, ese día terminamos un partido, estamos Andrés, Gildon y mi persona, y yo siempre como que yo no sabía ordenar porque no sabía leer un poco el menú, poco a poco fui aprendiendo, pero esa vez yo siempre le decía a Andrés, ¿qué pides tú? Bueno, a ver lo mismo. Ese día le pregunté, fue a Gildon, ¿qué vas a comer? No, voy a comer esto. Entonces, me acuerdo que el restaurante era Hooters, para los que conocen Hooters, y él pidió unos camarones, unos shrimp, algo así, camarones con, con alitas, algo así, pero yo no sé, claro, los pidió súper picantes. Entonces yo, claro, yo inocente, yo muerdo el primer shrimp y se me sale una lágrima y está picante. Y para colme males, Gildo me dice, te lo tienes que comer porque el entrenador no le gusta que dejen la comida. Y me dio una gastritis, pero me lo tuve que comer todo, porque obviamente yo estaba penoso, era el último, entonces va a decir, no, qué jugador tan pretencioso. Como todo colombiano, uno llega a la casa ajena y uno puede incomodar. Entonces, esa fue la primera. Y con el tema de mi papá, resulta y pasa que mi papá y yo estábamos en el pueblo de mi mamá,
y él obviamente se estaba tomando sus tragos con mis tíos y con las personas cercanas de la familia. Entonces él sale y echa el cuento de que, porque ahí iba, anteriormente, antes de que yo me tomara el baloncesto en serio, a mí me encantaba ir con mi papá, yo era el que cobraba. Entonces mi el papá me padre. tiraba, mi Y papá, todavía, mi papá me tiraba a la liga. Entonces, una vez, por ahí como yo tenía como 13 14 años, por ahí, él era la primera vez que yo tocaba un carro y yo no sé qué se le metió a él, pero claro, yo sí, él siempre me vio que a mí me encantaba la buceta, yo cogía la pinco, le pegaba stickers a la buceta, yo era enamorado de ella ya hasta con él. Y un día se le dije, coge, prende. Él no me explicó, te lo juro que él no me explicó nada. Nada más me dijo, prende, mete el coche, suéltalo suave, pin, mete primero y arranca. Primera vez que yo tocaba un carro. Y, y yo dije lo que es pin, la aprendí, claro, ya yo tenía idea. O sea, yo iba tanto de mi papá que yo siempre analizaba las cosas. Y para más remate, a mí me encantaban unos juegos de carros. Yo me jugaba Need for Speed, Most Wanted, Need for Speed Underground, todos esos carros, todo eso me lo sabía yo. Entonces yo prendo la buceta, me acuerdo que en ese tiempo el cloche era tan duro que yo tenía que meter los dos pies en el cloche y, y salió la buceta en el primer intento. Sí, en el relato de mi papá, yo me acuerdo perfectamente de eso y para mí eso, como que yo pensé que era normal, pero en el relato de mi papá que dice que no, joda, yo me quedé tan sorprendido que este hijo de madre pelado sacó esa buceta en el primer intento que yo dije, este man yo no lo puedo dejar venir acá más, porque este man se enamora de esta vaina, coge plata y se queda aquí como los hijos de otros conductores. Claro, mi papá tenía otras expectativas en mi vida para mí, entonces no vio como eso. Entonces después de eso era la pelea con mi mamá porque ya no me quería dejar, porque ya él sabía, no joda, este man si la cogió así de fácil, yo no puedo dejar que este man se enamore así. Entonces la pelea con mi mamá, sí, no lo quiere dejar pelado, porque seguro que te tiró una moza. Entonces era la pelea con mi mamá, que no sé qué. Entonces, pero él ya sabía por qué era. Entonces, echando el cuento, hasta se le salieron las lágrimas. Y yo, con razón. Y ahora sí, ya yo entendí la vaina, pero en ese tiempo no lo entendía. Jaime, bueno, muy interesante la historia. Eh, ya diste una pista, pero me gustaría que me dijeras o nos dijeras en qué baloncesto crees que encajas mejor, si en el baloncesto de la NBA o en el baloncesto de Europa. Yo he hecho las dos. He hecho los dos. Y te soy sincero, a mí, si tú me dices que tengo que lavar platos, yo voy y los lavo y te lo dejo brillantico. Es así, o sea, yo creo que cuando pasó el call-up de la NBA, yo estaba asumiendo un rol y yo mi rol lo hacía a la perfección. Entonces, si tú me preguntas cuáles son mis intereses y cuál es mi juego, todo el mundo que sabe que yo en el poste bajo represento una amenaza en cualquier equipo. Entonces, ese es como mi esencia. Entonces, pero si tú me pones a mí no, que vas a hacer pantalla, rolar y vas a vivir de esto, eso ya lo hice y encontré la manera de ser exitoso. Te voy a dar un dato. El Summer League del año pasado, yo hablé con los entrenadores y había una sola regla para mí, que yo no podía postear. Yo podía hacer de No todo, pero no postar, podía no postear. postar. No post out. Claro, a veces que había un switch y yo metía al pequeño y me sentaba allá adentro y no me la daban. Si tú te das cuenta, si ves los videos del Summer League pasado, cuando jugué con los Phoenix Suns, perdón, cuando jugué contra los Phoenix Suns, no me acuerdo cuánto partido fue que jugué, contra, contra los Golden State Warriors, yo no hice ningún post-up, todos eran en el pocket. Hacerme una buena pantalla, liberar al pequeño y crear el espacio y hacer un post-up. Eso es todo. Entonces, mire, a mí me decían, porque en ese tiempo, que no voy a dar los detalles del por qué esa era esa regla, a mí me decía, mira, para hacer un third big man en la liga, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y yo me bueno, si hago esto, firmo, me firmo. Sí, no, bueno, yo lo hago. Entonces, todo el mundo se quedó muy sorprendido porque eso, la efectividad o la forma en como que tú te adaptas para hacer eso, yo lo hice en un partido. Entonces, al principio me dio rabia, pero ya después entendí el porqué.
Jaime, tu mamá auxiliar de cocina, en la casa sancocho de gallina, de costilla, de guandul, arroz de lisa, y estamos en los Estados Unidos con Hooters, Applebee, con Tony Roma, con Burger King, con McDonald's. ¿Cómo manejas ese tema de las comidas? ¿Cómo te hacen falta ¿cómo sea, las butifarras? ¿Cómo manejas ese tema? No, fíjate que bueno, yo al principio cuando comencé a jugar, yo era comelón. Yo era gordito, yo era bastante sobrepeso. Ahora realmente tengo mi nutricionista. Tengo gente que me maneja la parte de nutrición y la dieta. Entonces, me encanta trabajar con él porque él siempre, no es como ciertas personas o otros nutricionistas, bueno, que no he tenido pero él no me limita a comer cosas como que yo hago la dieta, pero como bien, o sea, como rico, ¿me entiendes? Entonces no es eso como que me limita, por ejemplo, eh, ahora antes de irme para Lituania, yo le dije, marica, no me he comido ningún sancocho. Entonces ya en la dieta me puso, mira, sancocho, yo le pasaba eso a la persona que me cocinaba y me hacían sancocho, arroz de mariscos, pero obviamente todo sobre un peso y en ese sentido. Incluso, pero la ha dolido más a mi mamá, porque mi mamá obviamente me consiente en todo, entonces, siempre me dicen que, ay, ven, por de comer, yo, no, no, no. Entonces siempre me toca estar un poco separado y aparte de las comidas rápidas. Entonces, yo soy aquí en Estados Unidos, lo mismo. O sea, yo nunca he sido no he sido muy fan de las hamburguesas, no soy muy fan como de la comida rápida como tal. Nunca he sido muy fan. Eso sí, Pero a Hooters si vas, no por las olitas, no por las alitas, sino por otras vainas. ¿Ah? eso va, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, pero tengo años que no voy a Hooters. Te lo juro que tengo The años que no voy chicken a Hooters. breast, the chicken breast. Chicken breast. ¿Ah? Pero por ese sentido ya uno tiene un poco más. Eso sí, una salchipapa, ahí sí la pienso, te lo juro, la pienso. Y eso cada vez que llevo a Barranquilla, él me da una semana, obviamente por el descanso, en todo sentido. Entonces él me da una semana siempre en el que puedo comer todo lo que a mí se me dé la gana. Todo lo que me dé la gana. Entonces, ¿Y cuál es la allá preferida? ¿Y cuál es la preferida? no, a mí me encanta un patacón con queso, unas arepas, Matrimonio. un matrimonio, un bollo de mazorca con queso. ¿Qué más? La cazuela de marisco en las flores, pescado. Cuando llego a Colombia como mucho pescado, demasiado pescado, porque no lo veo en otras partes. Es más, Barranquilla es una ciudad donde se encuentra el pescado a ojos malos. Las respectivas salchipapas que no puede faltar y la pizza hawaiana, porque la piña en otros lugares no la saben hacer. No, allá en los Estados Unidos no hay hawaiana, eso no existe allá. No, o sea, sí Oh, hay, pero perdón. la piña, No, no, sí perdón. hay, sí hay, pero la piña es muy insípida, no es como dulce Sí. como la que uno encuentra en Colombia. No, no, no. Donde quise Donde, decir, donde en Italia no existe la eso, pizza eso, hawaiana. En Italia. No, eso es un fue lo que quise insulto, decir. es un insulto. Eso es un invento de los gringos. Eso no existe. Eso fue lo que quise decir. Exacto. En Italia es un insulto ese tipo de cosas. Bueno, Jaime, y volviendo, porque pues ya tú estuviste en Trinity Valley, en Wichita, estuviste en San Sebastián, estuviste en Washington, estuviste en Detroit, estuviste en Vilnius. Siempre me ha llamado la atención el baloncesto lituano, porque Lituania es uno de 3 o 4 países en el mundo en los que el baloncesto es el deporte más popular. ¿Cómo se vive el baloncesto en Lituania, Jaime? Es como en Barranquilla el Junior. Los fans son idénticos. Los fans son idénticos. Como que gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que durante el tiempo que estuve allá me fue muy bien en cada partido y como que como que, ¿cómo te digo las cosas? Como que como que siempre, yo he sido un fan favorite. Por alguna razón siempre he sido un fan favorite. La gente, de cierta manera, siempre me mira y se enamora de lo que hago y la pasión con la que juego este juego. Y yo llego allá y de una se nota como que, con todo el respeto que se merecen todos mis compañeros, porque todos tienen un valor muy importante, pero se nota el valor que represento yo en el equipo, ¿me entiendes? Y se nota la diferencia cuando yo estoy en la cancha, cuando no estoy en la cancha. Entonces, de una manera, me acogieron de una manera
tan sorprendente que yo como que, wow, esto, y entonces, claro, yo siempre me imaginaba, uno ve los fans de Maccabi, Partizan, de todo ese equipo importante, y es así es como lo viven. Cuando fuimos jugando la final y jugamos contra Žalgiris, 14.000 personas en un estadio, fue una cosa, te juro que en el juego no, 3, no, fue en el 2 o sí, creo que fue en el 2 o en el 4. Sí, perdón, fue en el 3. En el juego 3, hubo una jugada un poco controversial, y yo fui a la línea. Ah, mentira, yo hago un post-up, bajo el jugador para bajar, para buscar una mejor posición. Y claro, Žalgiris me envía la doble marca, yo hago un drible hacia afuera y yo la saco y me pegan en el brazo. Y entonces, obviamente, ellos dicen, no, no fue falta, que no sé qué. Okay. Yo fui al tiro libre y te lo juro que esa gente ha comenzado a gritar que la madera temblaba. O sea, todo temblaba y tú no escuchabas nada. Entonces, cuando esa gente comienza a gritar, ya uno sé cómo comienzan los nervios. Yo como que cogí el balón al frente y como... Entonces la mano me temblaba. Gracias a Dios metí los dos. O si no, cada vez que iba al tiro, el triple, esa gente comenzaba a gritar. Pero es una cosa de locos, o sea, una cosa impresionante que incluso el público latinoamericano, como lo es Boca Junior, incluso como la gente que cuando va a apoyar a la selección Colombia, la gente, los europeos y los latinos, son tan apasionados por el juego que se creen que son parte de él, ¿sí me entiendes? O sea, no lo sienten como... No es como en Estados Unidos que lo que gana más es defense. No, acá la gente te critica, te putea, te dice, ve las manos arriba. O sea, es una cosa impresionante. Raúl, una interpelación antes de tu pregunta. Los aficionados lituanos son famosos en todo el mundo por su entusiasmo, por su colorido, siempre están apoyando a la selección lituana en todos los eventos. Que Jaime haya logrado tener un nicho en un mercado tan difícil para los hombres grandes como es Lituania, porque Lituania es tierra de hombres grandes, es bastante meritorio. Me llamó mucho la atención. 11 puntos por 12 puntos por juego en 16 minutos de promedio. Muy buenos los números. Adelante, Raúl. No, sí, no, y es que Jaime tiene una particularidad. Jaime es un tipo muy noble. A Jaime no, los éxitos que ha tenido no se le ha subido a la cabeza. Yo creo que es muy importante la profesión que tiene de psicólogo y sociólogo y ojalá mantenga esa sabiduría para que sepa manejar esos triunfos porque los que vienen van a ser demasiado grandes cada día con el favor de Dios. Y se te notó cuando el evento que te hizo Titanes aquí en Barranquilla, ese amor, ese cariño, a mí se me salían las lágrimas en la forma como tú cogías a tu papá, como lo besabas, ese cariño, esa emoción, me dolió que de pronto tu mamá no estuviera, creo que estuvo en la grada, no sé, no recuerdo por qué no bajó, pero ese entusiasmo, ese cariño que se te nota, es por eso que te quieren la gente. Ahorita que estabas practicando con los Titanes, conversando con todo el mundo, esa amabilidad, muy chévere. Dios lo permita que la sigas manteniendo, que los humos no te vengan a la cabeza y que continúes en esta forma. Te quería preguntar, ¿qué referente tienes en Colombia, no de los actuales, sino de pronto de los pasados? ¿Qué referente tienes en tu posición como jugador de baloncesto que te ha podido, que alcanzaste a conocerlo o has escuchado o has leído? ¿Qué tienes? Obviamente, solamente por la historia que ha tenido y porque tuve cierta interacción con él y lo respeto muchísimo, obviamente, son tres. Obviamente, al difunto Álvaro Terán, que él lo tenga en su santa gloria, lo respeté muchísimo y lo admiré por las cosas que hizo. Uh, yo creo que él marcó el antes y el después de Colombia y, y llegar y jugar a ese alto nivel en ese tiempo fue algo difícil y ese crédito él siempre lo va a tener como los pioneros del baloncesto colombiano. Uh, Luego, bajando la lista, viene, eh, antes de conocer yo a Juan Diego, conozco a Gianluca Bacci. Gianluca, yo lo veía como esa superestrella en ese tiempo cuando él estaba en Bogotá y jugaba con Guerrero. Fue
fue un gran representante a nivel colombiano y es uno de los referentes del baloncesto del Atlántico. Y fue una de esas personas que me acogió y vio ese potencial que había en mí y como me arropó bajo su brazo y me dijo, hey, vamos a ayudarte a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, siempre lo tuve como un referente, como una de las personas y ahora incluso es uno de mis más grandes amigos que si yo levanto el teléfono, él me ayuda en lo que sea y tenemos una gran relación. Entonces, el respeto que por la disciplina, porque para todos no es un secreto que Gianluca nunca fue el jugador más versátil o más agilidoso, pero es un caballo. Ese man corría y hacía de cuanta vaina. Incluso, él a veces, en los años anteriores, ahora obviamente ha pasado a la oficina principal, pero en los años anteriores, cuando llegué a Colombia, él me decía para entrenar. Y obviamente, ya yo venía en forma, obviamente estoy más joven en ese sentido, pero él se ponía a la par mía porque éramos muy competitivos siempre. Entonces, pero una competitividad bastante sana. Entonces, claro, nos dábamos duro, jugamos duro, pero también éramos competitivos hasta para lanzar, hasta para quién come más chicle, más. Siempre hemos sido así. Y ahora es uno de mis grandes amigos. Después, cuando conozco a Juan Diego Tello Palacios, lo mismo. Conozco a Tello cuando él acaba de ganar el MVP en Europa y fue lo mismo. Me abrió, me arropó bajo sus alas, era la persona que yo estaba en college, levantaba y le preguntaba cosas. Cuando comienzo a ser profesional, lo ayudo y hoy en día es uno de mis grandes amigos. Entonces, es bonito que a veces cuando tienes tus referentes se convierten como en personas tan importantes en tu vida, ¿me entiendes? Entonces he tenido la suerte de que eso haya pasado en mi carrera, de tener a personas que de una u otra manera han estado en lo más alto y han visto en mí ese talento y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué yo? Pero bueno, los designios de Dios son perfectos y gracias a Dios esas situaciones pasaron. Bueno, Tello y Bachi, dos tremendos deportistas, pero los conozco, dos mejores personas aún. Tienen Exacto. bastante buen criterio para escoger los modelos. Raúl, si te parece, hacemos una última pregunta cada uno. Yo voy a hacer y tú cierras entonces. Jaime, ¿tiene el torneo preolímpico, el repechaje olímpico? ¿Te vas a enfundar la azul, la amarilla y la roja, la amarilla, la azul y roja? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo es? En agosto, ¿cierto? ¿Agosto? Sí, sí, en agosto. ¿Agosto qué? No tengo las fechas ahorita en la cabeza. Oh, Busqué bueno, a agosto para la selección Colombia. bueno, en agosto. Entonces, bueno, hay que ver. Obviamente, ese es un detalle que no he hablado con mis agentes, pero si tengo la disponibilidad de tiempo, mientras yo esté libre de tiempo y no se interponga con algún compromiso, créeme que me pondrá la camiseta otra vez, no hay ningún problema. Jesús, has visto, creo que de pronto no lo llevas a la línea el baloncesto colombiano profesional como en los últimos tiempos que se ha estado jugando. ¿Qué te ha parecido y con cuál equipo tú te ves que puedes jugar aquí en Colombia? ¿Con Ah, cuál Titanes puedes jugar aquí en Colombia? Dice Raúl. ¿cómo? ¿Con cuál Titanes puedes jugar aquí en Colombia? ¿Qué te... Ah, la liga colombiana, y esto va a sonar un poco rudo, y créanme que yo dando mi opinión personal, no entro en no quiero entrar en tema de política, ni crean que estoy atacando a la gente, ni crean que estoy desmeritando pero el baloncesto ha cambiado, sí, y le doy crédito a que ahora haya dos ligas, perdón, una a principio de año y otra después a finales de año. Eso significa mucho para el baloncesto en Colombia. Ahí le están dando un poco más de continuidad a la situación. Lo que yo pienso, y voy a hablar directamente de la parte de San Andrés, está haciendo un gran trabajo de tener un equipo profesional muy bueno, muy representativo, pero creo que todo el mundo he visto y he notado que todo el mundo se nota acomplejado el tema de ir a jugar allá. Y eso para nadie es un secreto. Todo el mundo está como que pensando en su salud antes de pisar la cancha, ¿me entiendes? Porque obviamente esto es un tema de crearle el mejor ambiente posible para cada jugador y creo que los jugadores no se deberían sentir como amenazados de jugar un partido solamente porque el escenario no está en condiciones de.
Entonces, ahora mismo, para que el baloncesto tenga una mayor continuidad y siga creciendo, porque le doy crédito a cada uno de los equipos en los cuales, porque se han puesto la 10 y se han puesto para crear los equipos y darle continuidad al torneo. Eso es muy importante. Están mirando las canteras, se los aplaudo, van las cosas por un muy buen camino. El orden significativo de las cosas para seguir creciendo es brindarle la seguridad a los jugadores para desarrollar el baloncesto al más alto nivel. Entonces, esa es la única anotación que tengo en este momento. Le doy crédito a San Andrés, va la serie 2-0 creo que es. Y creo que están haciendo un muy buen trabajo, una muy buena logística, pero esa anotación es muy importante para evitar, evitar, ¿cómo se dice? O prevenir Prevenir. o prevenir, ni Dios lo quiera, la catástrofe y que De se acuerdo. tomen medidas después de que pase alguna tragedia, ni Dios lo quiera. ¿Y con qué equipo Titanes irías entonces a jugar aquí en Colombia? No sé, obviamente el hijo pródigo regresa a casa, entonces obviamente no descargo. Para nadie es un secreto que Titanes ha creado una muy buena organización, los equipos insignias de Colombia, y pues el hijo pródigo siempre regresa a casa, entonces uno nunca sabe en qué etapas de su vida uno regresaría. En estos momentos, obviamente mi carrera va inclinada hacia otra dirección, pero esas relaciones y ese tipo de cosas uno nunca las pierde y pues que pase lo que Dios quiera. Entonces, El uniforme quedó listo con el 21 que me dijiste. Te lo mandé a hacer, él quedó esperando. Yo sí veía que tú tenías como que ganas de meterte cuando viste que el equipo, que Caribe se nos vino encima. Yo sí te veía ahí que tú tenías como que ganas, pero ahí estaba el uniforme listo. Yo te lo dije que te lo había mandado a hacer. pero la cosa no se daba. El pase fijo no estaba listo. De acuerdo. En unos años será. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en el Básquet del Día. Vamos a estar pendientes de los próximos pasos de tu carrera y esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañes. Absolutamente. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Mi casa es tu casa. Siempre abierta. Claro que Saludos. sí, Jaime, un placer enorme. Gracias, gracias, gracias. Éxitos, que Dios te siga bendiciendo. Disciplina por encima de todas las cosas, como tú mismo lo dijiste, que con la disciplina vas arriba y vas a ser el mejor. Y que sean, mientras mantengas disciplina, mientras mantengan orden, vas a ser y jugar por muchos años más. El baloncesto es una de las profesiones deportivas que más años uno puede manejar en su vida y que así sea contigo. Amén. Muchísimas gracias. Un Esto abrazo. fue Básquet del Día. Saludos.